Hola amigos de Nike Plus. Bueno, mi nombre es Roger González Araki, ya me conoce. Hoy estamos con Saludables con Nike Plus, una edición más con el doctor Germán Anilla. Estamos en la cuarta edición, ¿sí? La cuarta edición de este año. Hemos empezado ya desde enero, dos martes al mes. Así que con temas siempre importantes, interesantes sobre salud. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal, Roger? Ahí todo bien por ahora, con todo el calor. Sí, sí, la verdad que hoy día creo que hemos estado en 29 grados, ¿ah? O sea, Sí, creo bueno, que ha la sido alerta más. dice de que en estos días va a estar el calor aumentado, aunque cada vez que rompemos un récord aparece otro récord. ¿Se refiere a la política o al calor? También, también. Ah, bueno. Bueno, gracias a los que se van conectando, hoy día vamos a tocar varios temas. Justamente que estamos hablando de calor, vamos a tocar el tema de hipertermia y golpe de calor, eh, justamente para evitar estos problemas por la alta temperatura. El cáncer de piel también. No sé si, no sé si antes no existía el cáncer de piel y ahora sí. Eso es lo que vamos a saber bien, porque ahora hay muchos casos de cáncer de piel, ¿no? Esa es la duda Sí. que a veces tenemos. Luego, debido a un tema de un amigo, bueno, creo que me pareció interesante tocar el tema de herpes zóster, ¿no? ¿Qué consiste? He escuchado mucho de eso, pero bueno, qué mejor que hoy lo vamos a tocar también. Y para cerrar el tema de demencia y Alzheimer, ¿no? También lo vamos a Ajá. tocar de forma breve más adelante. Entonces, gracias a quienes están conectando. No se olviden de darle like a esa transmisión, que espero les guste. Siempre tratamos de tocar temas que nos pidan y, bueno, que estén que se pueden tocar debido a la coyuntura también, ¿no? Entonces, qué mejor que golpe de calor e hipertermia. ¿Qué tal, doctor? Entonces, Sí, sí, sí. hablamos sobre la hipertermia, ¿sí? ¿Te parece? Sí, sí, bueno, ante todo, bienvenidos a Nikkei Plus, a toda la audiencia, a todos los que nos siguen. Espero que todos se encuentren bien de salud. Y si están un poco mal, bueno, espero que se recuperen pronto. Nuevamente este espacio, gracias a Sakura, queremos nosotros tratar de difundir un poco información adecuada con respecto al tema de la salud, ¿no? Varios temas, un montón. Y no se olviden de, por favor, enviar sus peticiones y hacer sus comentarios, porque en base a eso es lo que estamos haciendo el desarrollo de todas las charlas, ¿no? En base a lo que nos van comunicando. Entonces, para empezar, debido pues a la época, al clima y a todas las advertencias que han venido pues, ¿no? Con respecto al tema de eh, la alta temperatura, ¿no? Del ambiente, es conveniente repasar un poco el tema de la hipertermia, el golpe de calor, para empezar, ¿no? A ver, voy a compartir con ustedes una pantalla para ir empezando la presentación. ¿Ah? A ver, ¿Está? sí. Muy bien, A ver. empezamos entonces con hipertermia y golpe de calor, ¿no? Hipertermia significa temperatura alta, ¿ok? Debido a la alta temperatura del ambiente, ¿no? En medicina, de acuerdo a un orden, digamos, pedagógico para poder hacer entender a los nuevos médicos más o menos de qué tratamos, hemos dividido a este aumento aumento de calor en las personas en dos, ¿no? Uno que es la hipertermia, que está definido como una temperatura que se eleva hasta los 38 grados. ¿Ok? Tengamos primero esa definición. Yo sé que no todos van a ir pues a la playa con un termómetro, aunque sería bueno, pero más o menos esta es la definición, ¿no? Hipertermia hasta 38 grados. Cuando la temperatura aumenta más, 39 es como que la zona intermedia que puede o no ser grave. ¿Ok? Pero si la temperatura llega a 40 o más, entonces ya estamos hablando de un golpe de calor y esto sí es una emergencia médica. ¿Ok? Entonces, estas cifras son relativas, ¿no? ¿Alguien podría ser considerado un golpe de calor con menos de 40? Podría ser, de acuerdo a qué cosas presenta, ¿no? Y una hipertermia podría ser un golpe de calor, también podría ser, o sea, una persona con 38 grados que esté en el límite, ¿no?
podría presentar ciertos signos y síntomas que tendríamos que calificarlo como golpe de calor. Entonces, estas cifras no son del todo exactas, son cifras aproximadas para tener una idea nada más. ¿Ya? Ahora, aclaremos un poco esto, ¿no? La hipertermia, como decimos, académicamente está definida como una temperatura de más de 38 grados. Es un aumento peligroso de la temperatura del cuerpo porque en ese momento el cuerpo pierde la capacidad de regular el calor, ¿no? El cuerpo humano normalmente tiene 37, 37 y medio grados centígrados. Esa es la temperatura relativamente normal. A pesar de que estamos en verano y que hace calor, o a pesar que nos metemos en un sauna y está todo calor, la temperatura del cuerpo siempre está en ese rango, 37, 37 y medio. ¿Ya? Más de 37 y medio ya se considera fiebre y se denomina fiebre cuando ya el cuerpo está perdiendo la capacidad de regular el calor, la temperatura del mismo y hay muchas funciones del cuerpo que son alteradas por la temperatura. ¿Okay? Ahora bien, el golpe de calor es cuando esta temperatura corporal llega a 40 grados o sobrepasa los 40 grados. ¿Okay? En este caso ya es evidente que el cuerpo no va a poder regular su temperatura normal. ¿Ya? Es una emergencia médica. Se requiere una observación de un profesional médico, de todas maneras, ¿no? Cuando uno tiene hipertermia, uno lo puede enfriar, puede ponerle agua, compresas frías, hielo, ¿no? Ponerlo en la sombra y puede recuperarse. O sea, el cuerpo ha perdido temporalmente la capacidad de control de temperatura, pero después lo recupera y la temperatura baja y ya la persona se normaliza. Pero en el caso del golpe de calor, el riesgo de que esta persona no pueda volver a la normalidad es muy alto. ¿Okay? Entonces, si por ave esta persona tiene una temperatura de 40 grados o más, ya es una emergencia médica. Hay otros signos y síntomas que te determinan el golpe de calor, los vamos a ver ahora. Normalmente este aumento de temperatura corporal ocurre por una exposición al calor, ¿no? De manera extrema, o un ejercicio intenso. Un ejercicio intenso también puede llevarte a un golpe de calor. ¿Okay? O sea, el sol que ustedes ven no es la única causa. ¿Okay? Hay otras causas, una de ellas es por el aumento del ejercicio intenso. Ahora bien, hablemos un poco del golpe de calor, que es lo más grave, ¿no? Decimos nosotros que la temperatura corporal llega a 40 grados o más. Entonces el cuerpo ya ha fallado en la diseminación del calor, en la disipación del calor, y supera la capacidad del cuerpo para controlar el calor. O sea, el calor sube y ya no lo puede bajar por sí mismo. ¿Okay? Nosotros, normalmente cuando estamos en el sol y nos da calor, nos ponemos en la sombra y nuestra temperatura baja y no nos altera. ¿Okay? Esa es la capacidad de control que tenemos. Es obvio que en los adultos jóvenes es mucho más eficiente, ¿no? Pero en el caso de los niños, esto es un problema, porque ellos recién están aprendiendo a controlar la temperatura de su cuerpo. Y en los ancianos, porque en los ancianos ya no tienen ese tipo de control tan afinado como lo tenemos los adultos jóvenes. Entonces, la definición académica es la temperatura de 40 grados o más. Ahora, ¿qué síntomas existen? Además de la temperatura, ¿no? En el caso de, perdón, de la hipertermia, ¿no? Ya sabemos que la temperatura está a 38 grados centígrados o más. Normalmente la persona tiene una sudoración intensa, está sudando porque obviamente está haciendo calor, tiene la piel caliente, ¿okay? Y comienza a tener otros síntomas como cansancio, mareos y náuseas. ¿Okay? Si ustedes ven un niño que estaba corriendo ahí en todo el sol y de repente ya está paradito, ya no puede correr mucho, ya está cansado, les dice que está medio mareado y comienza a tener ganas de vomitar, hay que ponerlo a la sombra inmediatamente y tratar de colocarle pues paños fríos o enfriarlo. Y si es que puede todavía beber, darle de beber agua, hidratarlo bien. ¿Sí? En el caso del golpe de calor, la temperatura llega a más de 40 y existe un estado de alteración mental. Este elemento es clave. ¿Ya? La persona comienza a estar confundida. O sea, imagínense una persona de edad que ha estado en el sol mucho rato y de repente te dice, ay, cuidado, no me vaya a morder el perro, y no hay ningún perro alrededor.
o vaya a decir, cuidado, el tiburón se está saliendo del mar, y obviamente no hay tiburones saliéndose del mar. Puede haber delirio, puede haber confusión, ¿no? Ven a sus familiares, a su hijo, hija, a su nieto, nieta, ¿y tú quién eres? ¿Cuándo has venido? ¿No? Puede presentar convulsiones, ¿no? Son como agitaciones corporales, ¿no? Y puede entrar en coma, la persona como que se desmaya y no recupera el conocimiento, ¿ok? Estas alteraciones ya se relacionan más con los síntomas del golpe de calor, incluso si la persona tiene 38 grados, ¿ok? Por eso digo que las cifras no son tan precisas ni tan exactas, ¿ok? La persona puede no tener 40 y puede tener este cuadro de alteraciones mentales, y ya se considera que es un golpe de calor y hay que tomar medidas de inmediato, ¿ok? La piel usualmente está caliente y seca, a veces húmeda si es por ejercicio, en el caso de los niños. En el caso de las personas de edad, usualmente no hacen tanto ejercicio como para tener una piel húmeda, ¿no? La frecuencia cardíaca y respiratoria aumentan, ¿no? La frecuencia cardíaca podemos nosotros considerar que se encuentra por encima de los 120 latidos por minuto, ¿ok? O sea, más de 30 por cada 15 segundos. La respiración también acelerada, ¿no? Más de 20 respiraciones en un minuto, o más de 5 respiraciones en 15 segundos, ¿ok? Eh, pero todas estas definiciones dependen, ¿no? Si una persona de edad ya tiene, digamos, una frecuencia cardíaca aumentada, normalmente tiene, por decir, 120, y de repente sigue con 120, entonces todavía podemos estar dentro del rango tolerable. Pero en todo caso hay que estar atentos a los otros síntomas, sobre todo los de alteración mental, ¿no? Eh, y en este caso del golpe de calor también existe los mareos, las náuseas y el vómito, ¿ok? Entonces, la definición de la temperatura es un poco relativa, que como digo, nadie va a tener un termómetro a la mano cuando uno va a la playa o está en un evento, ¿no? Entonces hay que estar atento a los otros signos o síntomas, ¿no? Cuando ustedes ya ven que alguien está raro, o sea, un niño que está corriendo, jugando y de repente para sin un motivo aparente, o una persona de edad que está conversando normalmente, está haciendo alguna actividad y de repente se desorienta, comienza a desvariar, pues ahí hay que estar atentos y considerar siempre la opción de un golpe de calor. Ahora bien, el golpe de calor, existen dos tipos, esto también es algo académico, ¿no? El clásico, que afecta a los niños, ancianos, por la ola de calor, o sea, por el calor en verano usualmente, ¿no? Y existe un golpe de calor por el esfuerzo, en personas jóvenes sanas que están haciendo una actividad intensa, una actividad física intensa, ¿ok? Ellos, a pesar de que puede ser invierno, pero si están generando calor con la actividad física, ellos pueden llegar a tener un golpe de calor también. ¿Ok? Especialmente en las personas que realizan deportes de manera competitiva. Hay que tener en cuenta eso. Y ahora lo más importante, ¿no? Los primeros auxilios, ¿no? Si ustedes ven este cuadro, los primeros auxilios para el golpe de calor, porque como saben, la hipertermia se puede recuperar espontáneamente, ¿no? Le ayudamos un poco. Ponemos a la persona en la sombra, ¿no? Tratamos de ponerle paños o toallas mojadas, frías, ¿no? O compresas con hielo, ¿no? Se le baja la temperatura, se coloca un ventilador, o en un ambiente con aire acondicionado, ¿no? Se le da de beber si es que está consciente, entonces la persona va a ir recuperando poco a poco su temperatura normal, ¿no? La emergencia es en el caso del golpe de calor. En el golpe de calor, los primeros auxilios, en primer lugar, hay que llamar a la emergencia. O sea, no traten de hacer algo raro. Claro, hay que ir poniendo a la persona en la sombra, bajo una sombría, en un ambiente con aire acondicionado, ¿no? Pero la prioridad está en llamar a la emergencia, porque de todas maneras tiene que entrar esta persona en observación, ¿ok? Entonces se le lleva a un lugar fresco a la sombra, se le trata de hacer un enfriamiento rápido, como en el caso de la hipertermia, ¿no? Si hay una tina con agua fría, bueno, hay que ir sumergiéndola ahí poco a poco, o una pequeña piscinita de esas que hay para los niños, ya ponerlo ahí.
o si existe ducha, colocarlo en la ducha fría, ¿no? Si la persona usualmente cuando tiene golpe de calor ya está inconsciente o en vías de estar inconsciente, ¿no? Entonces, si no se le puede llevar la ducha, bueno, traer agua y mojarlo, ¿no? De una manera más o menos constante, ¿no? O colocarle compresas heladas, ¿no? O toallas frías o compresas heladas, ¿no? Ya sea en el cuello, en las axilas y en la ingle. ¿Por qué en estas tres partes? Porque esta es la zona donde las arterias o vasos más grandes están más cerca a la piel, ¿no? Están las carótidas, están las axilares y las inguinales. Entonces se coloca ahí y eso va a hacer que enfríe más rápido la temperatura corporal de la persona, ¿no? Eh, el golpe de calor es una emergencia, ¿ok? La persona, si aún está consciente, debe también seguir hidratándose, ¿no? Esto es importante sobre todo en las personas de edad, porque las personas de edad a veces ya no sienten el sed, ¿ok? O las damas, por la costumbre de no querer ir a un baño público y querer estar en su casa para entrar al baño, dejan de tomar líquido. Y cuando es verano y ahí hace calor, eso es peligroso, ¿ok? Entonces hay que hidratar a la persona. El golpe de calor es una emergencia a pesar, si la persona ha perdido el conocimiento o ha tenido convulsiones o delirios o compromiso de la conciencia, a pesar de que le recuperen, se recuperen el conocimiento, de todas maneras tiene que ir a la emergencia para ser observada. ¿Ok? Es importante esto, ¿no? Si el golpe de calor se deja sin cuidado, puede causar incluso un daño cerebral, puede causar un problema renal que al final termine con la persona yendo incluso a diálisis, ¿no? Puede haber un fallo multiorgánico, porque la temperatura, o sea, el cuerpo está diseñado para trabajar a 37, 37 grados y medio. Si no se mantiene en ese rango por un tiempo no muy largo, todo falla, todas las enzimas, todos los procesos, todo comienza a fallar y puede haber un fallo multiorgánico y puede llevar a la muerte. ¿Okay? Entonces, todas estas advertencias son importantes. Ahora bien, la prevención, ¿no? La prevención obviamente es la atención al medio ambiente, o sea, si es un sitio, si estamos en verano y es la playa y están expuestos al sol, ¿no? Si están en un lugar cerrado sin ventilación, ahí también puede aumentar la temperatura, como por ejemplo en los automóviles. Esto se ve mucho en los Estados Unidos, ¿no? Que dejan olvidado a las mascotas o incluso a los bebés dentro, ¿no? Y el papá o la mamá va y dice, no, no, solamente un ratito para ir a comprar algo. De repente se demora un poquito más y ya es todo un problema serio, ¿no? Eso incluso está regulado por la legislación, ¿no? Allá la persona responsable puede ir a la cárcel si es que deja a un ser vivo dentro de un auto cerrado. Eh, y todas las actividades que se hagan bajo el sol al aire libre. Como digo, la hidratación constante es un elemento clave en la prevención, ¿no? Especialmente hay que tener esto en cuenta en las personas de edad, en las damas, ¿no? Que a veces no toman líquido suficiente, incluso si es que no tienen sed. Incluso si no tienen sed, tienen que ir calculando que ya tienen que estar tomando líquido, líquido, líquido. ¿Okay? Hay que tratar de evitar la actividad física intensa e incluso la exposición al sol, ¿no? Durante las horas centrales del día, entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, otros dicen de 10 a 4. Eh, Uno debe tomar el mediodía como referencia, ¿no? Mediodía a las 12, el sol cae directamente encima de uno, ¿no? Entonces uno calcula de las 12, 2 horas antes, 2 horas después. ¿Okay? En ese periodo de 4 horas uno no debería estar expuesto al sol, o por lo menos no estar expuesto al sol durante un tiempo prolongado, ¿no? El uso de ropa ligera, de colores claros, bueno, permanecer en lugares frescos o con aire acondicionado, por lo menos bajo un toldo o una sombrilla, ¿no? Y bueno, hay que tener una atención especial a las personas de riesgo, ¿no? Son las personas de edad, los niños, las gestantes y la gente que tiene algún problema crónico, ¿no? Como obesidad o hipertensión o diabetes, son las personas que eh, su sistema puede fallar en regular la temperatura, ¿ok? Como digo, no necesariamente hay que esperar a 38 grados,
o no necesariamente, bueno, si no llega a 40 no es, no, hay que estar atento a todo en conjunto, ¿eh? Eh, las conclusiones son que la hipertermia es el calentamiento del cuerpo y el golpe de calor es la manifestación más peligrosa y urgente que requiere un tratamiento profesional inmediato. ¿Ok? Entonces, esta es la primera parte. Debo Así añadir es. acá una anécdota personal, porque justo este fin de semana me fui a la playa y, bueno, un amigo pudo echarme el bloqueador en la zona de la espalda. Y yo dije, bueno, como voy a estar en el toldo, bajo la sombría, de acá al mar hay unos 25 metros, ya entre que voy y vengo no me va a pasar nada. Y sí me quemé. O sea, solamente en esa ida y venida, todo el resto del tiempo estaba en la sombra. Pero en ir y venir he tenido una quemadura en toda la parte de adelante, donde no me había puesto el bloqueador. Y ahorita se me está pelando todo, obviamente, después de haber pasado unos días Ah, de mucho dolor. Así que sirva mi experiencia para que ustedes consideren todo esto. No, no basta con estar solamente a la sombra, sino el uso de bloqueador. Bueno, se recomienda con un factor de protección solar de 50. Es muy importante, ¿eh? Ahora, académicamente se dice que el bloqueador se debe utilizar cada 2 horas. Y es cierto, porque cada 2 horas ya se sale y es necesario volver a colocarse. Ahora, yo sé que el bloqueador cuesta, y si es una familia con más de un niño, cuesta más caro todavía, y no va a ser posible pues, aplicarlo cada 2 horas a todo el mundo en todo el cuerpo, ¿no? Pero por lo menos colocárselo y tratar de estar en la sombra, ¿no? La mayor parte del tiempo. ¿Okay? Esa es la recomendación que les puedo dar de mi experiencia personal. sí, bueno, sí, también nos escribe, gracias. Tuve una pregunta nada más. Keiko Ireijo dice buenas noches, doctora Nia, buenas noches, Robbie, buenas noches. Keiko, Ah, gracias por conectarte. Si tienes alguna pregunta, gracias. la puedes hacer. Eh, entonces, bueno, tanto la hipertermia como golpe de calor, ambas pueden ser más peligrosas incluso que una fiebre, ¿no? Claro, realmente ¿No? es lo mismo que una fiebre. Una fiebre es un aumento de la temperatura corporal, ¿no? En los niños pequeños, sobre todo, es muy importante el control de la fiebre porque va a detener muchas funciones metabólicas que son importantes para el niño, ¿no? Incluyendo la transmisión de impulsos nerviosos, ¿no? O sea, por eso es que se dice que los niños pues, terminan con convulsiones, ¿no? O están así desvariando, desorientados, ¿no? Eso también tiene mucho que ver, ¿no? Y más que las pastillas o las inyecciones, ¿no? Lo más importante es enfriar el cuerpo, ¿no? Entonces, no les digo pues que pongan al niño en una tina con agua con hielo, pero por lo menos pues un agua que esté tibiecita pero tirando más para fría, ¿no? Y una vez que el chico ya está ahí y ya se acostumbró, ir aumentando el agua fría, ¿no? Para enfriarlo, ¿no? Esa es la idea que debe tenerse, ¿no? Y eso es más efectivo que la antalgina o la aspirina o el panadol. Esos se denominan medios físicos, ¿no? Que se ha abandonado mucho hoy por el tema de las mamás, ¿no? Antes, cuando llevaban a los niños con fiebre muy alta al hospital del niño, dejaban a la mamá en la sala de espera y decían, un ratito espere ahí, se llevaban al niño adentro, lo sumergían en agua fría y se les solucionaba la fiebre, ¿no? Pero a ninguna mamá pues le va a gustar ver que trae a su chiquito con fiebre y que lo metan en el agua fría, ¿no? Las mamás al contrario, ¿no? Creen que el chiquito obviamente va a decir que tiene frío, y la mamá lo va a abrigar más y bien tapadito lo va a hacer. No debe ser eso. Cuando están Eh, con fiebre hay que tratar de que no estén muy tapados, no estén muy abrigados. ¿Ok? claro. Bueno, ahora sí, si hay una pregunta la pueden hacer, no se olviden. Básicamente esa era mi pregunta. No se olviden que la hipertermia también eh, es cuando ya sobrepasan los 38 grados de temperatura, ¿no? Sí, Ajá.
Y el golpe de calor sí, sí lo que genera es ya alteración mental, que eso sí no lo sabía, delirios también, ¿no? Sí, Convulsiones. sí. No, o sea, Y, una persona, como te digo, las definiciones son académicas, ¿no? Una persona que tiene 38, por decir, ¿no? Que en teoría sería un caso de hipertermia, ¿no? Pero si ya comienza a tener alteraciones mentales, ya hay que considerarlo como si fuera un golpe de calor, ¿entiendes? O sea, no sabemos, si está en el límite, no sabemos si va a poder recuperar su capacidad de autorregular su temperatura, ¿no? Por lo general, cuando ya hay un golpe de calor, más de 40 grados, ¿no? Y tiene estos signos o síntomas. O sea, una persona que tiene más de 40 grados es un adulto joven generalmente, ¿no? Eh, no necesariamente va a presentar estos signos de alteración mental. Y si se da un duchazo de agua fría o se mete a la piscina fría, va a volver a su temperatura normal y va a poder regular, ¿ok? Pero no es lo mismo cuando se trata de niños o ancianos, ¿no? Ellos pueden no llegar a 40, pueden tener 38, pero si tú ya lo ves que está así medio somnoliento, medio groggy, y hay eso ya es una alteración mental. Ya hay que tener todas las medidas, ¿no? De inmediato y llevarlo al doctor que lo chequee y lo observe en un rato, ¿no? En una emergencia. Eso es importante. claro. O sea, en la Entonces, gran mayoría de casos, tú lo enfrías y va a volver a estar consciente y todo, pero tú no estás seguro si eso continúa así normalmente, porque después de un rato puede volver a desmayarse o puede volver a estar confundido, y eso implica, y en ese momento tú le tomas la temperatura y está subiendo otra vez, ¿ok? Entonces, son temas que hay que tener, es mejor pecar por exceso que por defecto, porque si te equivocas va a ser un desastre, ¿no? claro. Bueno, entonces eso ha sido el tema de hipertermia de golpe de calor. Ahora, bueno, vamos a continuar con un tema parecido, de repente, bueno, que es mucho más peligroso, ¿no? El cáncer a la piel, cáncer de piel. Como lo dije hace minutos, ¿no? Antes parecía que no existían esos problemas, pero hoy en día existe mucho, ¿no? Eh, realmente qué es lo que conlleva a tener un cáncer de piel, ¿no? Ahora se dice mucho que hay que cuidarnos del sol, sí, lógicamente, pero es solamente se ciñe a eso, al cuidado del sol o a No, otros no, hay factores otras también, ¿no? causas también. Ujú. Y hay cáncer de piel que podría desarrollarse no necesariamente por exposición al sol, ¿no? Y eso es lo complicado del cáncer, ¿no? Y eso es lo que apasiona en la especialidad de oncología, ¿no? Que tú trabajas como un investigador y a veces todas las pruebas te apuntan a un lado y esa no es la única causa, ¿ok? Ahora, parece como que ahora hay más diagnósticos, pero no se sabe, ¿no? Si ahorita se debe al desarrollo, al avance de la ciencia médica, que le ha prestado más atención. Antes, pues no había la especialidad de dermatología, ahora ya hay. En ese campo se ha hecho mucha investigación, se ha encontrado la relación con los rayos ultravioleta, que son a los que te expones cuando hay mucho sol. Es a lo que te expones también cuando están en estas cabinas para bronceado artificial, ¿no? También. Eh, Sin embargo, en la definición hay muchos problemas aún hoy, ¿no? Que es difícil de determinar, ¿no? ¿Cómo se llama? Con el advenimiento de la inteligencia artificial, ahora han habido comparaciones, ¿no? Y se ha descubierto de que alrededor de un 80%, 90% de los dermatólogos, o sea, de los especialistas en piel, de los mejores, ¿no? A veces se les escapa el diagnóstico de un cáncer de piel. Y bueno, después le voy a explicar por qué eso también, que no es una cosa que no es práctica y que es lógica, ¿no? Pero bueno, hablemos entonces sobre cáncer de piel. A ver, nuevamente lo que hemos preparado. Aquí está. Igual no se olviden de compartir ese video, de darle like sobre todo y compartirlo, ¿no? Yo voy a hacer sus preguntas también si en caso las tengan. Vamos a ver. Ahí está. Ok, muy bien. Entonces vamos a hablar de la piel y el cáncer de piel, ¿no?
Lo que tenemos acá es un esquema, digamos, microscópico de lo que es la piel en general, ¿ya? La piel es todo lo que va desde esta parte superficial donde están saliendo los pelitos hasta esta parte donde están estas bolitas amarillas que representan la grasa o el tejido celular subcutáneo, ¿ya? Esto tiene unos cuantos milímetros nomás de profundidad, así que no vayan a creer que es una cosa muy grande, ¿no? Ahora bien, por definición, el cáncer es el crecimiento descontrolado de células anormales en general. Cualquier cáncer es aumento de células, ¿ok? Y de ahí viene el problema del tratamiento también, porque al matar el cáncer, tú estás tratando de matar células que son de tu propio cuerpo, ¿ok? Ahora, la diferencia está en que estas células, las del cáncer, tienen un crecimiento descontrolado y anormal. En el caso del cáncer de la piel, es un crecimiento descontrolado y anormal de las células de la piel. Generalmente, estos cambios de estas células anormales son causadas por la radiación ultravioleta del sol o por las camas o lámparas solares que existen para los bronceados artificiales, ¿no? Ahora, mucho ojo, se dice generalmente causado por esto. No siempre es así, ¿ok? ¿Qué otras causas pueden haber? No sabemos, ¿ok? ¿Existen componentes hereditarios? Sí. Sin embargo, hay gente que no tiene ningún antecedente hereditario y aparece con un cáncer de piel. Entonces el problema es complejo, ¿no? La definición la vamos a dejar así nomás como que es el crecimiento descontrolado de células anormales. Si es de piel, en el caso de la piel, ¿no? Eh, para la definición del cáncer de piel también, vamos a tomar en cuenta, digamos, esta capa más superficial, que es la capa de transición entre la dermis entre la dermis aquí abajo y la epidermis, que es esta zona de aquí que está media anaranjadita, ¿ok? Y vamos a ver un aumento en otra diapositiva. Entonces, la definición, crecimiento descontrolado de células por la radiación ultravioleta, ya sea del sol o de las camas o lámparas solares que se usan para el bronceado artificial, ¿sí? Es por eso que ahorita ya no se usan estas cámaras. Ahora bien, como digo, en este esquema se representa este pedacito que hemos cortado de acá. ¿Bien? Esto de aquí arriba se denomina epidermis y esta parte de acá abajo donde están las arterias y las venas se denomina dermis. ¿Okay? Entonces, en esta transición, los principales tipos de cáncer, o sea, no son todos, son los principales, ¿no? Cuando la célula se origina de esta capa de acá, que es una fila de células que está así en orden, se denomina capa basal o células basales. ¿Por qué? Porque están en la base, perdón, están en la base del epidermis, acá. Entonces, ¿cómo es el sistema? En esta zona, en esta fila, estas células se reproducen de manera rápida, de tal manera que una célula que está acá crece y luego migra hacia la epidermis. Esta de acá se denomina célula de la capa escamosa. Y a partir de acá va pasando aquí, 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 se va haciendo superficial. En la zona de la superficie se forma la queratina, que es la proteína que es impermeable, y luego se descama. O sea, la piel se descama periódicamente, ¿no? ¿Cuánto dura este proceso? Más o menos 3 semanas en promedio. ¿Ok? Entonces son células que perpetuamente están produciéndose acá, se reproducen, pasan acá y a medida que se sigue produciendo células nuevas acá, las antiguas van siendo empujadas hacia la superficie y finalmente se descaman y se van. Ahora, dentro de estas células basales se encuentra una célula especializada que se denomina melanocito. Se dice melanocito porque es el que produce melanina. La melanina es ese pigmento de color oscuro que le da color a nuestra piel, ¿no? Obviamente las personas negras tienen más melanina, probablemente más melanocitos y producen más melanina que una persona
caucásica, ¿no? Un gringo, por ejemplo, ¿no? Un gringo tiene muy poca melanina. Entonces, acá tenemos tres tipos de células, entonces, las basales, las escamosas y el melanocito. Cualquiera de estas puede hacer un cáncer. O sea, cualquiera de estas células basales, una de ellas puede presentar una alteración, generalmente por los rayos ultravioleta, y comienza a reproducirse de manera descontrolada. ¿Ok? Lo mismo puede pasar con una célula de esta zona, de la zona escamosa. ¿Ok? Y se comienza a reproducir de manera descontrolada y anormal. O también puede suceder esto con el melanocito. Se comienza a reproducir de manera descontrolada y anormal. ¿Okay? Y ese es el origen del cáncer. Y esta figura es representativa. No es que un carcinoma espinocelular sea menos importante que un vaso celular o que sea menos importante que un melanoma. No. Cualquiera de estos tamaños puede ser cualquiera de estos tres tipos de cáncer. ¿Okay? Lo que pasa es que el espino celular, por ser de la zona, digamos, más superficial, demora más en llegar a los vasos sanguíneos que están dentro de la piel. O sea, de aquí tiene que pasar la capa basal, luego pasar todo este espacio y llegar a los vasos sanguíneos para hacer una metástasis. Entonces, generalmente esto se detecta rápido, se saca y se acabó el problema. Las células basales ya es un poco más complicado, porque ya no están tan superficial, ¿no? Entonces, por la tendencia natural, las células basales, que son de esta fila, ¿no? Se reproducen y tienden a ir hacia afuera. Entonces, se demoran un poco más en invadir la zona de abajo y llegar a los vasos sanguíneos. ¿Okay? En cambio, el melanoma, que está en esta zona, basal también, pero tiene una tendencia de reproducirse e irse hacia adentro. ¿Okay? Crece en ambos lados, pero crece de una manera más rápida, más veloz, y tiende a irse más adentro. Y tiende a irse más adentro desde una etapa muy temprana. Y una vez que alcanza un vaso sanguíneo, se produce la metástasis. O sea, las células de cáncer se van por todo el cuerpo y crean todo ese problema, ¿no? Es por eso que dicen que el melanoma es el más maligno y el más mortal de los tres tipos de cáncer. ¿Eso quiere decir que un carcinoma espinocelular no sea mortal? Si se deja crecer y uno se descuida, puede llegar a ser mortal. Esto puede crecer hacia abajo, llegar a un vaso sanguíneo, expandirse. Un vaso celular, de igual manera. Uno lo deja crecer, llega hacia abajo, llega a un vaso sanguíneo y se expone. El melanoma igual. Ahora, hay muchas variaciones anatómicas, ¿no? Puede ser que te dé un espino celular, por ejemplo, y justo hay un vaso sanguíneo extra que está pasando por aquí. Tiene mala suerte esta persona, ¿no? Porque entonces crece lo normal, que en este caso, por ejemplo, todavía demora para llegar hasta acá, pero si justo hay un vaso sanguíneo a este nivel, hace metástasis rápido. Y esto vale también para el vaso celular y obviamente para el melanoma. Entonces, todas estas son variaciones, ¿ya? Por eso no quiero que se vayan con la idea de que el espino celular es el más leve, el vaso celular es el mediano y el melanoma es el grave. No, no es así. Todos son cáncer y todos pueden afectar de manera importante a las personas, ¿no? Como digo, los tipos principales son vasocelular, son de la zona de crecimiento, el más común. Generalmente se detecta más en cabeza, cuello. Obviamente cabeza, cuello son las zonas, digamos, más expuestas al sol también, a los rayos ultravioleta. El carcinoma espinocelular también en áreas de exposición al sol, pero esto es más ya en otras partes de la piel, ¿no? Y el melanoma es el tipo más peligroso. El melanoma puede incluso aparecer en una zona que no está expuesta al sol, ¿no? Hay muchos melanomas que salen en la planta de los pies, por ejemplo, que usualmente no está expuesto al sol. O puede desarrollarse entre los dedos de los pies. Es por eso que cuando uno va al dermatólogo, el dermatólogo tiene que revisar cada centímetro cuadrado de la piel. Todo, la zona genital, los párpados, las orejas, los dedos de los pies e incluso en la zona de las uñas. Tiene que revisar todo eso.
Y estos son los tipos principales, ¿no? Todavía hay otros tipos de cáncer que son menos frecuentes, pero existen otros tipos de cáncer de piel. Estos son los principales. ¿Ok? Ahora, estas son las reglas A, B, C, D, E para la detección. Esto nos han enseñado también en la escuela de medicina, pero es algo bien relativo. Nuevamente, el problema de las definiciones y los límites, ¿ok? Entonces, acá en el lado izquierdo tenemos, digamos, lesiones benignas, entre comillas, y acá al lado derecho, ¿no? Lesiones malignas, entre comillas, ¿ok? Entonces, se ha determinado la regla ABCDE por un asunto mnemotécnico para que sea más fácil de recordar. Entonces, A significa asimetría. Si ustedes comparan estos dos, esto de acá tiene una forma más o menos simétrica, más o menos circular, y esto no, esto tiene una forma irregular, con más pigmento acá abajo, menos pigmento acá arriba, ¿no? Pero la simetría es lo primero que hay que ver, ¿no? Si es simétrico, generalmente se considera que es benigno. Generalmente, ¿ok? B viene de borde. ¿Cómo son los bordes? ¿No? Los bordes son regulares, definidos, así como acá. Negro, negro aquí, blanco, blanco acá. ¿No? Bien delimitado. O tiene bordes irregulares como acá, ¿no? Que uno no puede determinar, ¿no? ¿Cuál es el borde? Este de acá, este de acá, este de acá. Acá hay un punto que está flotando solo. O sea, no hay unos bordes bien definidos. Entonces, esto ya se considera maligno. C, el color. Cuando tiene un color homogéneo, se considera que es relativamente benigno, más o menos homogéneo. En cambio, cuando el color no es homogéneo, hay varios, hay un medio pálido en el centro, uno bien oscuro a un lado y uno intermedio en otra parte, ya todo esto tiene dos o más tonos, ¿no? Acá hay varios tonos, ¿no? Acá hay uno bien claro, uno bien oscuro, acá hay uno mediano, acá hay uno más clarito, entonces el color es otra de las cosas que hay que ver. Luego tenemos el diámetro, ¿no? El diámetro pequeño, que se considera inferiores a 6 milímetros de diámetro, o sea, de aquí a acá, 6 milímetros, bien definido, color uniforme, se considera que es benigno, ¿no? En cambio, cuando el diámetro es mayor, ya este tiene más de 6 milímetros, nuevamente bordes medios irregulares, diferencia de color, ¿no? Entonces ya se considera maligno, ¿no? Y aquí en E tenemos evolución, ¿no? Normal es que tenga una forma y se mantenga de esa forma todo el tiempo. ¿Ok? En cambio, si de aquí, de esta forma, pasa a presentar esta forma, con estos colores, con esta irregularidad, con esta asimetría, entonces ya se considera que ese cambio es negativo, ¿no? O comienzan a tener otros signos, puede tener esta misma forma, pero ya comienza a crecer hacia la superficie, está más grandecito hacia arriba, más hinchadito, o presenta picazón, o sea, algo que no tenía antes no me picaba y ahora me pica. Eso también tiene que considerarse como un cambio en la evolución de la lesión. Ahora, ¿cuál es la mala noticia? La mala noticia es que yo puedo tener una lesión que sea así simétrica, puede tener bordes regulares, puede tener un color homogéneo, puede tener un tamaño inferior a 6 milímetros, ¿ok? Y puede ser maligno. Si en cualquier momento puede evolucionar hacia acá. Y han habido casos, por ejemplo, en el melanoma, usualmente uno encuentra una lesión así chiquitita. Y la suerte es tan mala que muchas veces el melanoma que uno encuentra así chiquito entre los dedos del pie o en la planta del pie, ya está haciendo metástasis. ¿Ok? Entonces, y ya se ha descubierto también de que gran parte de los especialistas en dermatología pueden equivocarse en el diagnóstico. ¿Ok? Eso lo han descubierto ahora último con imágenes de dermatoscopía y el análisis de la inteligencia artificial. Al final les voy a comentar sobre esto. Pero bueno, estas son las reglas generales, es por lo que nos vamos a guiar para determinar si hay que prestar o no mucha atención a una lesión, ¿no? Los factores de riesgo, obviamente la exposición solar, ¿no? Las quemaduras solares, como la que he tenido yo este fin de semana, ¿no? No es bueno tener quemaduras solares. El uso de las camas o lámparas bronceadoras artificiales, ser gringo,
O sea, tener piel y o cabellos claros, o gringo, pelirrojo, muy bueno. Los asiáticos que les gusta estar blancos, las damas que quieren estar blancas, blancas, por eso es que se tienen que proteger del sol. ¿Ok? Y también los antecedentes familiares de enfermedad, este tipo, ¿no? Entonces, estos son factores de riesgo, ¿ya? Hay que tratar de evitarlos. ¿Ya? La prevención, en primer lugar, está el uso constante del bloqueador solar. Constante, todo el día, incluso en la sombra, como ya he podido experimentar yo en carne propia este fin de semana. Incluso en la sombra, incluso si estás en el toldo, incluso si estás bajo sombría, puede quemarte el sol. ¿Okay? Entonces el uso tiene que ser constante. Académicamente, nuevamente, repito, dicen que debe uno utilizar el bloqueador cada 2 horas. Yo sé que económicamente a veces no es posible, pero por lo menos échense 1 o 2 veces o 3 veces. Mientras más se use, es mejor. Evitar el sol directo, especialmente en las horas pico de 10 a 2, que ya hemos terminado, ¿no? Utilizar ropa protectora, ¿no? Manga larga, guantes, sombreros de ala ancha, lentes oscuros, pantalones largos. ¿Okay? Claro, la gente después pregunta, entonces, ¿para qué voy a ir a la playa? Sí, pues, pero hay que tratar de minimizar la exposición al sol, ¿ya? Minimizar lo más posible. ¿Okay? Y obviamente ya no utilizar pues las cámaras perdón, las cámaras o lámparas de bronceado artificial, ¿no? Ya no hay que usar eso. ¿Ok? Nuevamente, la prevención de los daños, ¿no? Acá dice evitar de 10 a 4, también es aceptable. Tirar sombrero de ala ancha, lentes, beber agua, mantenerse hidratado también es importante. Camisas de manga larga, evitar el sol directo y utilizar el protector solar. Como en todo Doctor, cáncer, el diagnóstico, un ratito, como sí. todo cáncer, el diagnóstico temprano es importante, ¿ya? Por lo que tienen que ir al dermatólogo por lo menos una vez al año, y eso aumenta significativa las tasas de curación. ¿Ok? Especialmente si tienen un lunar, una manchita o algo en la piel que les parezca sospechoso. ¿Ya? Y la recomendación en general, la más importante, usar el bloqueador solar, ¿no? De preferencia que tenga un factor de protección solar de 50 o más. Ya, ahora sí. Sí, justo lo que mencionó ahora lo último, que me acordé también, ¿no? ¿Cómo saber, ¿no? Cuánto es peligroso no sé, un lunar o las manchas, Claro. ¿no? Porque se O sea, supone que cuando no se uno, siente nada, ¿no? mira, mira, la medicina evoluciona. Cuando yo estudié me dijeron de que uno debe preocuparse por los lunares, porque generalmente los lunares son el primer punto que una persona nota, ¿no? Los lunares no se tocan a no ser que tenga ABCDE, o sea, a no ser que sea simétrico, que tenga bordes irregulares o colores de más de un tono o una forma asimétrica o un tamaño este, mayor de 6 milímetros, ¿no? Sin embargo, ya se ha detectado casos de cáncer que están dentro de los criterios del ABCDE, ¿no? Entonces, la manera, digamos, más perfecta de hacer esto es que te examine no solamente así, sino utilizando un aparatito que se llama dermatoscopio, que es una especie de microscopio chiquito, ¿no? Y que te revise todas las lesiones que tienes en la piel. Ahora, en Estados Unidos hicieron un estudio con la inteligencia artificial. O sea, habían registros en las historias clínicas de imágenes de dermatoscopio, o sea, que habían hecho los especialistas, los dermatólogos, habían hecho el examen, manchita por manchita, en cada cosita que tenía el paciente en el cuerpo, y habían hecho su diagnóstico, ¿no? Unos positivos, otros negativos, etcétera. Pero cuando pasaron todas esas imágenes a través de un sistema de inteligencia artificial, descubrieron que a los dermatólogos especialistas
se le había pasado como un 80 o 90% de diagnósticos de cáncer. ¿Ok? Se les había pasado. Claro, los pacientes no necesariamente van a fallecer de ese tipo de cáncer, porque hay cánceres que demoran mucho tiempo, o cuando le han hecho el examen ya era una persona de edad y al final ha fallecido de otra cosa y no necesariamente de un cáncer de piel, pero según la inteligencia artificial se habían equivocado. ¿Ok? Entonces, los dermatólogos todos pusieron el grito en el cielo, pero después se dieron cuenta eh, de que había un pequeño truco, ¿no? Yo tuve la oportunidad de utilizar el dermatoscopio y evaluar eso por un programa de inteligencia artificial. Y es gracioso, ¿no? Porque te da una serie de, por decir, 5 diagnósticos por cada lesión que tú hagas, ¿no? La inteligencia artificial es así. Tú le pones una lesión y la inteligencia artificial te dice, ya, puede ser esto, 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 esto. 5 opciones, ¿no? Con grado de mayor probabilidad a menor probabilidad, ¿no? Entonces, lo que tienes es un lunar simple, o una mancha de mangioma, o tienes simplemente un aumento pigmentario sin significancia, o es un pequeño punto de coágulo, o sea, de sangre superficial que se ha coagulado ahí. Y al último, siempre, siempre te pone cáncer de piel. Entonces así, obviamente, a la inteligencia artificial nunca se le escapa nada, porque todo puede ser cáncer, pues. Entonces, si a todas tus respuestas tú le dices, puede ser esto, 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 o cáncer, entonces siempre te va a diagnosticar el 100% de los casos de cáncer, ¿no? Y eso no es práctico y no es posible, ¿no? Pero sí es una llamada de atención para la tecnología actual, ¿no? Porque, claro, al principio los dermatólogos se quejaron, no creían, pero luego tuvieron que ver que eso era cierto, ¿no? Y lo que han hecho más bien ahora es incluir la inteligencia artificial en los análisis que se hagan con el dermatoscopio para poder descartar, ¿no? Una que otra cosa y siempre estar vigilantes, ¿no? O sea, no importa si cumple A, B, C, D, E. O sea, puede tener todas las características de que es benigno, ¿no? Pero no, pues, hay que ir chequeando siempre. Hay que ir chequeando siempre. El gran problema es el diagnóstico de melanoma, que como te digo, el melanoma puede ser un pequeño punto que sale entre los dedos del pie y tú no te das cuenta, ¿no? Entonces, no sé, porque yo no soy dermatólogo, no sé cuál será el protocolo ahora, ¿no? De repente ellos están sacando todos los lunares o manchitas que aparezcan en las plantas de los pies o en la planta o en la palma de las manos, es otra de las cosas, o simplemente lo dejan para observar, ¿no? No tengo idea, ¿no? El problema del melanoma es usualmente cuando ya se detecta, ya ha hecho metástasis. Ese es el gran problema del melanoma. Correcto. Antes se usaba mucho, por ejemplo, un familiar mío, como se quería broncear bastante, usaba mucho la Coca-Cola, se usaba anteriormente, ¿no? Y bueno, como digo, son muchas cosas anecdóticas, ¿no? Sí. Lo que se sabe, por ejemplo, es que si comes alimentos ricos en caroteno, caroteno es el pigmento rojo, ¿no? Las beterragas, la remolacha, las zanahorias, ¿no? Eh, en teoría, eso debe aumentar la producción de melanina o por lo menos le estás dando los materiales necesarios para formar melanina, ¿no? Sin embargo, desde que aparecieron pues, los bloqueadores solares, esa es la respuesta ideal, ¿no? Hay que echarse el bloqueador solar. Con eso minimizas la exposición a los rayos ultravioleta, ¿no? Ahora, no digo de que uno entonces deja de disfrutar la playa, no. Pero hay que seguir ciertas recomendaciones de sentido común, ¿no? Por ejemplo, no solearse pues entre las 10 y las 2 de la tarde. Si justo a esa hora que está todo bien calientito y dices, ay, qué rico, me voy a broncear y te vas a echar en el sol, eso es un error. No estás siguiendo tu sentido común, ¿ok? A esa hora es cuando tienes que ponerte tu bloqueador y tienes que estar protegido, ¿no?
Ahora, si vas en la mañanita, obviamente, ahora depende también, ¿no? Porque hay mañanas donde el sol sale fuerte. Si el sol sale fuerte, no, pues no te expongas, ¿no? Pero a veces en la mañanita todavía está un poquito nubladito, las nubes están así, no hay tanto sol, ya a esa hora puedes ponerte, pues, ¿no? O si no en la tarde, ¿no? Tarde, tarde, 5, 6 de la tarde, ¿no? A veces 7 incluso, porque en verano anochece Sí, más tarde, ¿no? Entonces, ya a esa hora puedes estar ahí un rato, aunque sea, ¿no? Pero la recomendación en general es que aunque vayas a solearte a digamos, a un nivel de sol bajo, ¿no? De todas maneras usa el bloqueador, esa es la recomendación, ¿no? Para las personas que les gusta el tono bronceado o cobre o lo que sea, ahora hay productos cosméticos que son unas cremas medias anaranjadas que tú te echas y aparece como si fuera bronceado. Claro que después te bañas y desaparece todo, pero si te gusta exhibirte con esa tonalidad, bueno, puedes usar ese tipo de maquillaje, ¿no? Pero eso es preferible y es lo lógico ante el riesgo de desarrollar un cáncer de piel, ¿no? claro. Sí, bueno, gracias por la explicación. Ahora sí, vamos avanzando con el siguiente tema. No sé si nos alcanzará más tiempo. El RP Zoster, de repente hay una explicación, ¿no? Sí, vamos a hablar rápidamente sobre el herpes zóster, entonces para... Gracias a quienes se han conectado y bueno, se viene a compartir el video. Y sobre todo si tienen preguntas, lo pueden hacer. A ver, ¿no? Vamos a Sí, ver. sí. Bueno, el herpes zóster, a raíz de un caso interesante que acabamos de ver con Roger, ¿no? El herpes zóster es una enfermedad causada por el virus de la varicela. En realidad, el virus de la varicela se denomina varicela zóster. Zóster viene de zona, ¿no? De una región, de un área. ¿Ok? Entonces, este virus de la varicela, normalmente a casi todos los niños les da varicela, ¿no? Pero este virus queda latente en los ganglios de los nervios. ¿Ok? A lo largo de la columna vertebral, ustedes saben que en el medio está la médula espinal, ¿no? De donde salen todos los nervios para todo el cuerpo. En la zona paravertebral, o sea, justo hay dos líneas de ganglios justo paralelas a la columna vertebral. En esos ganglios, que no son ganglios linfáticos, no son los ganglios de la inflamación, son ganglios nerviosos, ¿no? Ahí es donde usualmente queda latente este virus. Se caracteriza por una erupción, ¿no? Una erupción, o sea, es un cambio en la piel que es bien doloroso. Es pequeñas ampollas con dolor. Se da generalmente en las personas de edad avanzada y las personas que tienen un sistema inmunológico débil, como personas que están en tratamiento para el cáncer, por ejemplo, o personas que están con una enfermedad autoinmune. ¿Okay? Incluso personas que han tenido un reciente traumatismo, los accidentados, por ejemplo, uno llega un momento en que sus defensas están bajas y ¡pum! Se activa el virus y mala suerte, pues se activó. El herpes zóster también es conocido comúnmente como culebrilla, ¿no? Esta infección viral causa una erupción cutánea de pequeñas ampollas. Son pequeñas ampollas que van apareciendo en una zona. Como digo, el agente causante es el virus de la varicela zóster y originalmente es el que causa la varicela, ¿no? En los niños. Luego de la recuperación, el virus permanece latente, inactivo ahí en estos ganglios que digo a lo largo de la columna, ¿no? Y en un momento de debilidad, ¡pum! Salta y aparece. ¿Okay? La edad avanzada, el sistema inmune bajo, el estrés. Esas son las causas principales ¿cómo se llama? Del herpes zóster, ¿no? En este cuadro podemos ver un mapa humano de los dermatomas. Los dermatomas son cómo se forma nuestro cuerpo humano desde la concepción, ¿no? Desde que somos ya pequeñitos, pequeñitos y nos convertimos en embriones, fetos, pero nos vamos formando así como si fuéramos capas, como si fuera, digamos, cortes transversales de una culebra, por decirlo así, ¿no? Entonces podemos ver, hay algunos como el B1, B2, que son nervios que salen ya dentro del cuerpo, del cuerpo, dentro de la cabeza. C2, por ejemplo, en esta zona, son los que salen entre la vértebra cervical 1 y 2.
afectan esta zona y así. Por cada uno de los ganglios, por cada una de las raíces que salen de la columna vertebral, como pueden ver acá, C1, C2, C3, todo esto, ¿no? Eh, hay, se forma una parte del cuerpo, ¿no? Y a estas zonas corresponde el herpes zóster, ¿ok? En estas zonas. O sea, por ejemplo, si justo se ha activado el de mi zona, qué sé yo, cervical 6, entonces me va a salir el herpes zóster en esta zona de acá. Cervical 6, que va desde acá a la espalda y luego se tira un poco para adelante. Acá. ¿Ok? Ahora, el, el herpes zóster de por sí no se contagia directamente. ¿Ok? Si una persona que no ha sido expuesta al virus entra en contacto con una persona con herpes zóster y está activo el virus, le va a dar varicela si no le ha dado antes y si no está vacunado. Si la persona está vacunada, no le va a pasar nada. Entonces, primero le va a dar varicela, no le va a dar herpes zóster. Y no han habido casos de que una persona con herpes zóster contagie a otro y le cause herpes zóster. No, ¿ya? Mm. Los factores de riesgo nuevamente son la edad avanzada, la enfermedad o tratamientos debilitantes y obviamente el estrés. ¿Ok? Esas son las personas que son más proclives a tener el herpes zóster. En los síntomas hay dos partes. Hay una fase que se llama pródromo, en donde tú no ves nada. La persona está normal, según uno está normal la persona, pero esta persona comienza a quejarse de que hay una partecita del cuerpo que siento yo que me arde, o siento una sensación rara como que me hormiguea, o una picazón, o una sensibilidad extrema, ¿no? No sé, tengo algo que no, en la camisa no me puede ni tocar esa zona. Ese es el pródromo. Y después viene ya la fase eruptiva, que es la clásica, ¿no? Donde aparecen las ampollitas en toda la zona, así en la zona determinada por el dermatoma, ¿no? Y que pues tienen un dolor exquisito, le llamamos, un dolor exquisito. Las ampollitas están llenas de líquido, cuando se revientan forman costras, pero es un dolor que es bien intenso, ¿ok? El tratamiento es mejor diagnosticarlo en la fase de pródromo. O sea, cuando digan, esto me está empezando a molestar, hay que prestar atención. Si comienzan a aparecer unas ampollitas, ya al toque tienen que ir al doctor, a la emergencia, donde sea, y pedir que le coloquen el medicamento antiviral, ¿no? Aciclovir, valaciclovir o famciclovir, ¿ok? Pero para que sean más efectivas tienen que se tienen que inyectar en las primeras 72 horas, ¿ok? Para tratar de minimizar el dolor. El dolor sí es bien fuerte. El dolor se puede controlar con los analgésicos, compresas frías, la loción de calamina, ¿no? Para evitar la irritación de la piel. No es lo único que se puede hacer. De todas maneras van a pasar 2 o 3 semanas con ese dolor que realmente es insoportable y la persona no va a poder dormir, va a tener que estar así calatito, como dicen, porque no puede ni que le toque ni la sábana, ni un pañuelo, nada. Tienen que estar así. Hay dos complicaciones principales, ¿no? La primera es la neuralgia posherpética, que después que ya pasa la infección, ya se curan las costras, ¿no? El dolor persiste, ¿ya? Y eso puede durar semanas, meses o años, ¿ok? Si el dolor ya persiste mucho tiempo y es intenso, hay que ir al neurólogo y él de repente les puede dar la opción de que pueden eh, destruir el nervio que les está molestando ahí, ¿no? La zona sensitiva. ¿Okay? Pero eso ya es un procedimiento bien específico. Y el otro peligro es la pérdida de visión. Generalmente cuando tiene uno el herpes zóster en la cabeza, en general en la cabeza, o más específicamente cerca del ojo, puede causar un daño permanente y llevar a la ceguera. ¿Ok? Entonces esta sí es una emergencia. Ahí sí hay que ir a la emergencia de todas maneras. Y listo. Esa fue la parte del herpes zóster.
Sí, Y creo que sí, ya sí, cumplimos con el tiempo. sí, fue un tema. Sí, bueno, queda de lo de la demencia de Alzheimer, si no lo dejamos para la próxima, si desea. No, no, ya hay que dejarlo, hay que dejar algo para la próxima, Sí, lo de demencia. Más es algo que hay que tocar con un poco de paciencia, no, no tan rápido. ah, ya. Sí, igual, sí, bueno, espero que gracias a los que están conectados, espero que les haya gustado este programa. Y nos vemos en 2 semanas. De repente, algo para. Antes también de despedirnos, sí, recordar que quienes de repente quieran alguna teleconsulta con el doctor Germán Anilla, aquí tengo el número, nos pueden contactar. Bueno, le escriben al WhatsApp primero, pues, no, no lo llamen, siempre lo aclaran. Sí, Aquí tengo usualmente. su número del, del doctor, si tiene alguna. Ahora está usando mucho la telemedicina, ¿no? Aquí está. Son gratuitas las consultas, así que Sí. aquí te ponen el No, no número. corro por esas consultas, por si acaso, así que llamen con confianza. Sí, con el 51 adelante, 943-953-391. No se olviden, con el 51 adelante, 943-953-391. Bueno, ya para la próxima sí va a quedar pendiente el tema de demencia y Alzheimer, sobre todo para los adultos mayores. Agradecer a nuestros amigos de Sakura Service, también muy interesados en promover la salud también en los adultos mayores. Y si tienes un adulto mayor en casa, de repente no lo puedes cuidar, puedes confiar en ellos. Puedes estar en la búsqueda de especialistas, bueno, de enfermeras especializadas en adulto mayor, ¿no? Ahí tenemos el número 951, con el 51 delante, más 51 948-66263. Es una agencia ya con mucha experiencia, pues ya más de 10 años en nuestra comunidad Nikkei. Así que, bueno, algo para terminar, doctor, también. Sí, aunque no hayan podido asistir a la transmisión en vivo, pueden ver los videos ahora también en YouTube y escriban de todas Ah, sí, sí, maneras sí. con sus comentarios, sus preguntas o si quieren desarrollar algún tema que les llame la atención o que estén interesados, solicítenlo, ¿no? Y haremos lo posible por cumplir con todos los pedidos. Así es. Sí, ya el video lo van a ver en YouTube ya mañana. Ya va a estar ya en nuestro canal. Y bueno, también lo vamos a compartir en estos días también. Y más lo mejor de la transmisión. Así que cuídense mucho y nos vemos en 2 semanas. Chao. Muy bien, nos vemos. Bye bye. Chao, cuídense bastante.